Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, bienvenidos a esta clase espejo. En esta clase espejo estaremos tratando lo que es la temática de auditoría de intangibles Colombia-Perú, en los cuales estará interviniendo la profesora Micaela Ramírez de Guerrero, contadora pública, especialista en gerencia de la hacienda pública y especialista en revisoría fiscal, y profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Montería. También tenemos como invitado al profesor Frank Liñán Reyes, contador público colegiado, especialista en Texas, líder de impuesto del grupo Up Invet Perú y profesor de la Universidad Privada del Norte. Agradecemos a todos la participación, la disposición también por hacer parte de esta actividad y como ya lo comentó la compañera Jessica, cualquier intervención que necesiten realizar pueden alzar la mano. Entonces le doy el espacio de inicio al profesor Frank para dar inicio a esta clase espejo. Buenas tardes, bienvenidos a todos, alumnos, profesoras. ¿Me confirman si están viendo bien mi pantalla? Sí, está bien. Comenzamos entonces. Aquí tenemos un poco la agenda del contenido del material de intangibles, cuál es el objetivo de la norma financiera. Hay ciertas definiciones conceptuales importantes que hay que comentar también para poder entender el tratamiento y el reconocimiento de tanto financiero como tributario. ¿Cuáles son los requisitos de reconocimiento? Viene parte del tratamiento tributario y contable o financiero. Hay unos informes, aquí en el Perú la administración tributaria se le llama SUNAT, entiendo que en Colombia es la DIAN, y hay una parte de jurisprudencias también que tenemos en el material de resoluciones del Tribunal Fiscal, que es una entidad gubernamental que dimite todas las controversias que hay entre empresas privadas y la administración tributaria peruana. Y finalmente un caso práctico. Y para cerrar, después de la intervención de nuestra docente Micaela, también vamos a tomar un pequeño Kahoot de 15 preguntas, a modo de hacer un checklist de los conocimientos y aprendizajes de la sesión. El logro de la sesión es que los estudiantes puedan tener conocimiento acerca de la auditoría de intangibles y cuál es el tratamiento financiero y tributario adecuado. El objetivo de la norma es establecer el reconocimiento de los intangibles en las actividades económicas de las compañías. Tenemos una definición, ¿no? Que un activo intangible viene a ser algo que carece de materialidad, que no tiene que ser monetario y no tiene apariencia física. Pero hay requisitos importantes que pide la norma contable de la NIC 38 acerca de las características de un intangible. Una característica importante es que tiene que tener a futuro expectativas que brinde recursos económicos y financieros a la entidad. Es decir, tras la explotación o uso del intangible, el ente, la empresa privada o la institución que tiene control sobre el intangible pueda tener ingresos económicos futuros. Y el otro requisito es que la entidad titular del intangible realmente tenga control. ¿Cómo demuestras tú que tienes control sobre un intangible o sobre un activo en general? Tú tienes control cuando ese activo o intangible efectivamente te da beneficios económicos a la entidad, a la propiedad de la entidad. Y otro es a través de que imposibilita que un tercero pueda aprovechar el uso o explotación de este intangible sin previa cesión de derechos o acuerdo con el titular del intangible. Ejemplo, en el Perú, intangibles, invenciones, marcas, patentes, las tenemos que inscribir en una entidad gubernamental llamada Indecopi. Una vez que esté inscrita en Indecopi, vamos a suponer que yo creé una marca, a mi nombre es Frank Liñán, ya quedaría yo como titular. Entonces, si un tercero quiere tener el uso y disfrute de esta marca, va a tener que necesariamente tener un permiso o un derecho o un tiempo limitado de parte mía que soy el titular. Entonces, esos requisitos son indispensables para el reconocimiento de los intangibles. Acerca de la vida útil se va a estimar en base a la producción y las unidades de producción y recursos económicos que pueda devolverle al ente privado. Esto lo tiene que definir
en base a cada característica lo define cada entidad privada, ¿no? No hay una regla específica de definir la vida útil de un intangible. Hay algunas excepciones que no son normadas por la norma la 8, ¿no? El tema de algunos inventarios que se están debidamente reglamentados por la NIC 2, la NIC 12 que reconoce los activos y pasivos diferidos, también tenemos la NIC 16 que es de arrendamientos, es exclusivo de arrendamientos, la NIC 19 que es de beneficios a los empleados, todo lo que es el cumplimiento y las compensaciones que tienen los trabajadores, esta NIC internacional también la regula, la NIC 32 que habla acerca de activos financieros, más conocidos como los cash, los derivados, la NIF 10, que es acerca de estados financieros consolidados, la NIF 27, que es el reconocimiento de la participación que tienes en otras entidades como entidad de control, la NIF 3, que habla acerca de combinación de negocios, la NIF 17, que son contratos de seguros, y la NIF 5, que regula todo lo referente a activos disponibles para la venta. Entonces, activos intangibles según la NIF 38, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Un activo es una computadora, tiene una parte tangible y no tangible, ¿no? La computadora tiene la parte tangible que es la que podemos ver y la podemos tocar, con la cual inclusive operamos a manera de usuario esta, esta computadora, pero también tiene el software. Ahora, ¿cómo definimos el criterio para saber si va a ser intangible o qué parte va a ser tangible? Hay que ver la parte más significativa o material del componente. ¿Qué quiere decir? El software es lo más importante de la computadora y el computador o la laptop, o es la parte del hardware, ¿no? Que es todo aquello que podemos tocar, como vemos en la imagen, la pantalla, el CPU, el teclado, el mouse. En este caso, consideramos que los programas informáticos, sin programas informáticos, en sí el hardware no funcionaría, ¿no? Así que es una parte esencial y muy importante para poder utilizar y explotar esta computadora. Por lo tanto, es una parte integrante muy elemental y tendrá que ser tratado como un intangible. Hay empresas que adquieren software, inclusive, entiendo que en todos los países es así, para yo poder utilizar los derechos de, por ejemplo, Microsoft, tengo que pagar una licencia, y cada país, entiendo que Colombia debe tener también su administración que hace la verificación de que esto se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, esta parte del software tiene que reconocerse como un intangible y la vida útil va a ser determinada si es que hay un contrato per se entre partes y la duración del contrato, o si es que hay un contrato que es renovable automáticamente, que muchas veces se estila en el mercado, a través de la vida útil que estime la entidad para la explotación. Hay como activos intangibles también la parte de investigación y el desarrollo, y hay que definir qué es gasto o costo, ¿no? Como le decimos en inglés, qué es el OPEX, que viene a ser el gasto, y qué es el CAPEX, que es el costo, ¿no? Por ejemplo, en investigación tenemos el estudio original y la planificación, y aquí lo que se trata de obtener es la obtención de nuevos conocimientos. Esto tendría que ser tratado como un gasto, porque es la parte inicial, ¿no? Un estudio de prefactibilidad, por ejemplo. En el caso de desarrollo ya es la aplicación de los resultados de la investigación, es decir, si el proyecto ya está en vivo, ¿no? Ongoing, como le llamamos en la parte de proyectos, que ya entró en funcionamiento. Por lo cual, antes del inicio de la producción o utilización, quiere decir el diseño, la construcción y prueba, tiene que ser parte del costo de un intangible. Entonces es importante porque muchas veces las compañías, cuando uno usa auditoría de intangibles, tienen este problema de identificar qué parte tiene que ser el gasto del periodo de ir a resultados y qué parte tiene que formar la base imponible del intangible para la amortización y reconocimiento adecuado. Aquí un flujograma, un poco para entender el reconocimiento, cómo funciona un activo intangible. Primero hay que hacer su identificación, luego hay que chequear y tener un check de control que realmente yo tengo control sobre el intangible. Luego, definir si es capaz de generar beneficios económicos futuros, lo que comentábamos hace un rato. Si no es capaz de generar beneficios económicos futuros, no es un intangible, ¿no? Por eso estamos dándole aquí en la diagramación que no debería ser reconocido como intangible, debería ser reconocido como gasto del ejercicio. Una vez definido el intangible, hay que determinar si es probable que beneficios económicos futuros atribuidos a él mismo pueda llegar a la empresa. Es decir, si a través de la utilización y explotación del intangible, la compañía a futuro va a tener ingresos económicos y beneficios. Luego, el costo puede ser medido fiablemente. ¿Cómo puedo medir el costo? Más adelante lo vamos a ver en el caso de Perú, para efecto tributario. La medición del costo y el reconocimiento de la amortización va de la mano con que el intangible sea pagado. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante.
Y finalmente el reconocimiento del intangible. Entonces aquí lo que hemos tratado de presentar es un poco el diseño y la estructura que tiene que ver a nivel de flujo para tener visibilidad. ¿En qué momento se hace el reconocimiento intangible? ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Y en qué momento no va a ser intangible y va a ser gasto del ejercicio? Entonces, aquí un par de ejemplos más, ¿no? ¿Cuál es el reconocimiento de... Hay ciertos intangibles que la entidad puede generar de manera interna, por ejemplo, el goodwill, ¿no? Y el goodwill, conceptualmente, va a ser aquel valor o plusvalía que tiene una entidad, como por ejemplo cuando hay una combinación de negocios. Si existe una fusión, una escisión, parte patrimonial o una reorganización social simple, se transmiten todos los activos y pasivos de un ente a otro, ¿cierto? Pero el goodwill va a ser aquella generación o flujo adicional que tiene esta entidad. Ejemplo, la marca, el prestigio, ¿no? Hemos visto antes de la pandemia a nivel internacional, en realidad, en los últimos 20 años han existido muchas fusiones a nivel mundial, ¿no? Coca-Cola, el grupo Procter Gamble, inclusive marcas importantes americanas de autos, muy históricas, muy reconocidas, han estado fusionándose, con el objetivo de buscar tener eficiencias y mejoramientos y mayor productividad. Entonces, cuando hay este tipo de fusiones, intercambio entre entidades, hay que reconocer el goodwill y cuál es este goodwill interno que viene de una entidad que probablemente yo pueda absorber o reorganizarme con la misma, cuál va a ser el reconocimiento contable y financiero en los estados financieros de la entidad que absorbe a esta compañía, ¿no? Hay otros activos intangibles, por ejemplo, son la fase de investigación y la fase de desarrollo, solo si cumplen con ciertas condiciones. ¿Por qué le estamos poniendo que el goodwill generado internamente no debería ser reconocido como intangible? Porque en verdad es, si bien es cierto, cumple con el tema de inmaterialidad, cumple con el tema inclusive de titularidad, pero no hay control sobre el goodwill, ¿no? Porque el goodwill en qué momento se materializa, solamente cuando hay una transferencia en general de todo ese know-how o mayor plusvalía de la entidad. Por lo tanto, le estamos poniendo que no hay un reconocimiento inicial. Igual sucede con las fases de investigación, vamos a ver más adelante los gastos preoperativos, y también las fases de desarrollo, ¿no? Aquí hay que ver solo si cumplen las condiciones que generar beneficios económicos futuros. Hay desembolsos posteriores. Muchas veces nos preguntamos, ¿es capitalizable mayor reconocimiento intangible por desembolsos posteriores? Bueno, es tal que en muchos casos no existe posibilidad de realizar acciones de activos o instituciones, ¿no? El intangible, al ser inmaterial, va a generar plusvalía a través del reconocimiento y el mercado económicamente, ¿no? La mayoría de estos desembolsos posteriores se hacen probablemente para mantener los beneficios económicos futuros, pero no satisfacen la definición de un intangible, ¿no? Ni los criterios de reconocimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en identificar si estos desembolsos posteriores realmente van a reconocerse como intangible o no. Aquí lo que estamos diciendo es que normalmente, habría que ver caso por caso, no debería reconocerse como un intangible porque lo que hace es mantener el beneficio económico futuro. Muy parecido a lo que dice la NIC 16 acerca de activos, ¿no? Yo voy a reconocer una mayor base de activo fijo siempre y cuando aquel componente posterior va a generarle mayor vida útil. Pero si es un componente que solamente va a mantener el mismo nivel de productividad, pasaría como un mantenimiento y debería ser tratado como un gasto. Tenemos la medición inicial, es al costo, ¿sí? Tiene que efectuarse de forma separada entre, si es que hay una importación, por ejemplo, por eso lo puse en la PPT, el valor de adquisición más los costos de aranceles de aquellos tributos que no son reembolsables o recuperables. En el caso del Perú vienen a ser los aranceles, por ejemplo, ¿no? Cada vez que hacemos importaciones, entiendo que igual también lo manejamos en Colombia por el Tratado de la CAN y los TLCs que tiene cada país suscritos con otros países de la región, inclusive de Europa, Asia o Estados Unidos, todos aquellos impuestos que muchas veces los estados ponen como barrera arancelaria y no van a ser recuperables por la entidad, también tendrían que formar parte del intangible, ¿no? En el caso peruano tenemos a los aranceles, por ejemplo, ¿no? Hay honorarios profesionales que tienen que ver en costos de comprobación del arancel, perdón, del intangible, y también en algún momento si es que hay que hacer algún tipo de instalación propiamente del mismo. Aquí el tratamiento tributario, esta norma es el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta al Perú. El inciso G habla acerca de los gastos de organización, los preoperativos, originados por expansión de actividades. ¿Qué dice la Administración Tributaria respecto a esto? A raíz de una consulta de un contribuyente. Dice que los gastos relacionados a gastos preoperativos van a poder ser amortizados o deducidos
hasta en el plazo máximo de 10 años. Y es de manera opcional que el contribuyente opte por amortizar todo en un solo ejercicio. Quiere decir que si optas por amortizar todo en un solo ejercicio, como lo vamos a ver en el caso práctico final de la PPT, la compañía va a tener un beneficio tributario de una mayor deducción, pero a futuro tienes que reconocer un pasivo diferido para que cuando sea auditado pueda ser reconocido y aceptado el gasto. Aquí tenemos un informe también emitido por la Administración Tributaria y que va de la mano con lo que acabamos de indicar, que justamente es el plazo máximo para poder amortizar estos gastos preoperativos tendría que ser 10 años y es opcional a que la entidad privada, la compañía, pueda amortizarlos en un año de manera única y depende de la opción que esté tomando para el tratamiento de amortización del intangible. Aquí tenemos una RTF. La RTF es una resolución del Tribunal Fiscal. Son las siglas de la resolución del Tribunal Fiscal. Como le decía en el inicio de la charla, el Tribunal Fiscal es la entidad gubernamental que dirime las controversias que hay entre los privados y entre la administración tributaria peruana. Entiendo que en Colombia debemos tener seguramente un nivel también administrativo muy parecido que tenga que dirimir cuando hay diferentes criterios de reconocimiento de cara al impuesto a la renta entre los privados y la administración tributaria, ¿no? Aquí lo que señala el Tribunal Fiscal acerca de los gastos preoperativos es lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Una norma que siempre tenemos que tomar en cuenta es que tiene que existir una correlación entre tus ingresos y tus gastos. Si tú un año estás reconociendo un ingreso que te está dando un intangible, por ejemplo, tú también tendrás que reconocer en ese mismo año los gastos. No puedes diferir el gasto. O no puede ser que reconozcas el gasto y después el ingreso en otro periodo. Esa es una regla sobre la cual señala el Tribunal Fiscal en este caso que es una regla que tienen que seguir los contribuyentes y que termina diciendo que carece de sustento para efecto de proporcionalidad a que se refiere el inciso se deba considerar en el mes en que se inició la producción o explotación. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene que tomar gastos de cara al impuesto a la renta, aparte de tener causalidad y que tenga que estar relacionado este gasto con el core business del negocio, tiene que mantener también proporcionalidad, normalidad y generalidad en muchos casos, y que sea proporcionable a lo que tú estás reconociendo como ingreso y como gasto. Entonces el Tribunal Fiscal aquí falló justamente reconociendo y aclarando cuál es el plazo de un ejercicio que comienza el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año. Acá hay otro informe de la Administración Tributaria donde se pregunta los gastos en que incurre una entidad para la elaboración de propuestas o presentarse a una licitación pública constituyen gastos preoperativos. Y la segunda, se debe tener como fecha de inicio, producción de explotación, una obra. ¿Cuándo deben reconocerse una obra? Lo que responde acá la Administración Tributaria peruana es que, para efecto que los gastos incurridos en la elaboración para concurso, una licitación pública, constituyen gastos preoperativos. O sea, todos aquellos gastos en los cuales tú estás postulando para una obra pública, que entra en una licitación, muchas veces a través de un joint venture o una unión de empresas para poder agarrar una obra importante en el país, todos los gastos van a considerarse como preoperativos. Y por la pregunta número 2, la fecha en la cual se inició la producción. ¿Qué quiere decir? ¿A partir de cuándo empiezas a amortizar estos gastos preoperativos? Va a tener que llevar de la mano mucho con el inicio de la explotación del proyecto y que tengas documentos que acrediten cuándo ganaste la licitación y a partir de qué mes o qué ejercicio empiezas a tener uso y disfrute y control sobre esta obra pública. Aquí hay unas resoluciones más que también van en la misma medida del Tribunal Fiscal. Aquí también una resolución del Tribunal Fiscal acerca de proyectos truncos. Miren, esto de aquí es muy importante porque aquí se hablaba acerca de un estudio arquitectónico. Y yo recuerdo haber tenido en auditoría un caso muy parecido. ¿Qué pasaba? Era una empresa multinacional que lo que quería hacer era cambiar su ERP. ERP es contable, ¿no? Vamos a suponer que el ERP se llame SAP, que es uno de los más conocidos, ¿no? Entonces, tú para cambiar de versión, operativamente, estamos hablando, tienes que ver que puede impactar mucho al negocio, tienes que ver todos los módulos que puedan impactar el cambio a este RP. Todo lo que hizo la compañía era generar un grupo de proyecto interno y tener su project manager, tener gente que haga seguimiento al proyecto para este cambio. Se le denominó a este proyecto un cambio que iba no solamente a hacer cambio en el Perú, sino también en todos los países de la zona de Sudamérica, Colombia, Ecuador, etcétera, donde la empresa eh, tenía empresas vinculadas.
Pero ¿qué pasaba? Se empezaron a hacer los estudios arquitectónicos, como dice aquí. Esta es la licitación de una obra, pero cuando tú haces estudios de prefactibilidad para cambiar en el caso un RP, tú tienes que tomar en cuenta que estos gastos, antes de entrar a este intangible, porque se va a manejar con un nuevo software, un nuevo intangible, tú tienes que saber si va a ser gasto o va a ser parte del costo del intangible más adelante. ¿Qué pasó? Y esta es una RTF muy parecida a las que les comento. Que acá señala que cuando son gastos preoperativos que vienen en proyectos truncos, uno tiene que tener mucho cuidado porque cuando uno hace auditoría o la administración tributaria te audite, tú vas a tener que demostrar que realmente lo que has hecho es un esfuerzo en poder implementar, en este caso, una licitación pública o un nuevo RP en el ejemplo que les estaba dando, y que el proyecto al final no se pudo llevar a cabo. Porque todo ese gasto ya no va a ser parte del intangible, porque quedó como un proyecto trunco. Entonces, acá linda mucho con la parte en donde la administración tributaria te dice, oiga, usted tiene que demostrar que los gastos que usted incurre realmente fueron generados para mantener la fuente de riqueza o para generar fuente de riqueza. Pero ¿qué pasa con un proyecto trunco? Uno como auditor le va a tener que decir, en este caso a la empresa, oiga, demuéstreme que realmente usted tuvo la intención de generar o participar en una licitación de obra pública, o en el caso que les explicaba, en generar un nuevo RP para todos los países de su matriz, pero si llega a no llevarse a cabo, a no ponerse en vivo el proyecto, este proyecto trunco tiene que estar debidamente sustentado, porque si no, va a ser observado y todo el gasto que hayas hecho preoperativo no va a ser deducible para impuesto a la renta. También hablamos acerca de la diferencia en cambio, ¿no? La diferencia en cambio es cuando uno tiene operaciones en moneda extranjera. En el caso del Perú tenemos bastantes operaciones en dólares, también gran parte también en euros, porque hay muchas compras o operaciones comerciales con empresas que están en Europa. El Tribunal Fiscal lo que señala aquí es que en sí la diferencia en cambio carece de naturaleza de gasto. ¿Por qué? Porque viene a ser parte de un efecto transaccional que muchas veces puedes ganar o puedes perder. Lo que está diciendo aquí el tribunal es que tiene que tratarse e identificarse el origen y la fluctuación de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque si tú has efectuado operaciones en las cuales realmente has generado, sobre todo el gasto, que es lo que un auditor te va a observar, tienes que tomar en cuenta que esa operación conexa tenga que ver con el giro del negocio de la empresa. Ejemplo, si tú, por ejemplo, adquieres un préstamo en dólares para pagarle dividendos a tu vinculada, esa diferencia, en cambio, si te sale pérdida, no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque la diferencia, en cambio, que se está generando no es para operaciones del giro del negocio, no es para que tú vendas o compras, sino estás haciendo un refinanciamiento para pagarle a tu dueño, ¿no? A tu accionista. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y también lo traje a la presentación para tomarlo en cuenta como un antecedente muy importante. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasa sobre el plazo proporcional para amortizar un intangible? Lo que dice el Tribunal Fiscal es que la amortización debe efectuarse a partir del ejercicio en que hubiera iniciado la producción o explotación del mismo, entendiéndose como inicio 1 y 31 de diciembre del año. Esto en partes iguales en los años que el contribuyente optó para dicha amortización. La elección de la amortización, es decir, en cuántos años vas a amortizar el intangible, se considera a partir del primer año de amortización del mismo. Si uno quisiera cambiar el plazo de amortización, ejemplo, yo inicialmente dije que iba a económicamente explotar el intangible en 10 años, pero después en el año 3 digo, oye, no, lo voy a explotar en 8 años. Si tú quieres cambiar el plazo de amortización, tienes que informar a la administración tributaria. Esto para efecto tributario, ¿no? Si no informas a la administración tributaria, puede desconocerte el cambio del plazo de amortización. Aquí justamente el Tribunal Fiscal, hablando acerca del caso, el cambio de tasa de amortización de un intangible sin autorización, el Tribunal Fiscal señaló que en caso se hubiera fijado el plazo de amortización de duración limitada y no hayan sido aportados, solo podrá ser variado dicho plazo previa autorización de la SUNAT, que en el caso peruano es la Administración Tributaria, digamos que en Colombia sería la DIAN, siendo que el número de plazos se computaría a partir del ejercicio gravable en cual fuera presentada la solicitud. Es decir, se hace una solicitud formal a la Administración Tributaria y esta va a emitir una resolución de intendencia, probablemente, en la cual autorice o no autorice el cambio del plazo de amortización. Y siempre teniendo como límite el plazo de 10 años, ¿no?
El tratamiento contable, ya pasamos a la parte contable, sobre la NIC 38, es definir la vida útil si es indefinida o finita. Finita quiere decir que es una vida útil que va a tener un plazo específico, ¿no? La amortización, entonces, en el caso de infinita, analizando estos factores, no hay límite para la generación de flujos económicos, siempre y cuando este activo intangible, indefinido, va a tener la misma vida útil que tenga la entidad, ¿no? O sea, si mi empresa tiene una marca y la empresa por algún motivo cierra las operaciones y la liquido, el intangible ya también ha perdido vida. Automáticamente estaría perdiendo, a menos que yo haga la transferencia de intangible, que podría pasar, la marca, podría ser. En el caso de la vida útil finita, que es un intangible, se valorará el tiempo de duración del número de unidades producidas o el contrato celebrado para la explotación. Cuando le decía acerca de un intangible de vida útil infinita, puede pasar que yo esté teniendo operaciones, vamos a suponer, a ver, una marca muy conocida en Perú, que Gloria quiere empezar a tener operaciones en Colombia e ingresa al mercado colombiano y empieza a vender leche. Pero digamos que en el plazo de 5 o 10 años, que económicamente debería tener el retorno de la inversión, el grupo peruano se da cuenta que la empresa no tiene mayor campo de posibilidad de crecer porque probablemente en Colombia hay una empresa que vende leche y que es líder del mercado. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa peruana? Se va a retirar, va a retirar y va a dar de baja a la compañía domiciliada en Colombia, pero lo que sí podría optar es por vender o dar derechos de cesión de la marca. Entonces, ahí el activo intangible de vida indefinida, si bien es cierto, viendo desde el punto de vista de Gloria Perú, no lo vas a amortizar por efecto tributario, pero sí podrías utilizar esos ingresos económicos si es que llegas a ceder la marca a otro país o otro ente. ¿Sí? Eso es un poquito lo que habla la NIC 38 en esta parte. Eh, bueno, aquí lo que ya hemos conversado acerca del tratamiento tributario, del plazo máximo de 10 años. También aquí puse un material acerca de lo que dice el reglamento de la ley del impuesto a la renta, acerca del artículo 25, donde habla sobre el precio pagado, que es lo que inicialmente les decía, ¿no? En el Perú, para que el intangible pueda ser deducible, las amortizaciones del intangible puedan ser deducibles, tiene que tener como requisito que haya sido pagado. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces hay reorganización de empresas en donde pasan de una a otra compañía un intangible, una marca, una patente, o inclusive esta patente puede ser cedida de forma gratuita. Lo que dice acá la administración tributaria en el reglamento es que si te estás recibiendo un intangible que es gratuito, no vas a poder amortizarlo y deducirte el gasto de forma tributaria. No vas a poder. Tienes que pagar el intangible. Es un requisito indispensable para aquellos intangibles de duración limitada. No vas a poder amortizarlo si es que es gratuito. Acá nos informa más acerca de concesión y desarrollo, investigación y desarrollo. Aquí un informe más para que puedan revisarse acerca de la norma novena del Código Tributario Peruano, acerca del contenido de la NIC 38. Muchas veces en la entidad tributaria, como no tenemos concepto en la norma tributaria específica de intangibles, te dice que tenemos que remitirnos a lo que digan las normas internacionales, ¿no? Te dice, oiga, miren, yo como entidad tributaria, yo no he señalado el concepto intangible, conceptualmente no lo tengo, pero si tú tienes dudas y quieres aplicarlo, ándate a las normas internacionales financieras y tómalo señalado en la NIC 38. Acá otros informes acerca de en qué momento se tiene que reconocer el cómputo de una amortización de una concesión de servicio público por obras grandes, ¿no? Hidroeléctricas, por ejemplo, o obras grandes de sanidad, de saneamiento, y acerca de la contribución pagada en el informe 3113 por el concesionario a la adquisición de una concesión, en tanto se genera un activo intangible de duración limitada, podrá ser amortizado. Lo mismo, ¿no? Si yo gano una concesión y luego se la paso de manera gratuita a otra entidad, a otra empresa, no va a poder deducir la otra empresa el gasto. Yo tengo que venderse, le tiene que ser una transferencia onerosa necesariamente. Hay un principio de integridad del pago que también me pareció valioso ponerlo aquí, ¿no? En el Perú tenemos el Código Civil que regula las situaciones generales entre privados, cada vez que hacemos algún tipo de operación, y dice que se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la contraprestación. Y tenemos una casación que es la 585-96, emitida por los tribunales del Perú, donde dice que la norma contiene en el artículo 1220 del Código Civil, se refiere al pago de toda la prestación y la aplicación sujeta a la prueba de haberse hecho pagos parciales hasta cancelar el total
en el ejemplo de un intangible o de cualquier tipo de activo, ¿no? El precio pagado también, el Tribunal Fiscal del Perú ya ha emitido información, ¿no? La SUNAT informó que el contribuyente no debió iniciar la amortización del activo intangible hasta que se efectuara el pago del mismo. ¿En qué caso? Estamos hablando de activos de duración limitada. Es decir, condicionó la deducción del mismo al pago efectivo del precio pagado. Eso es lo que dijo la Administración Tributaria. Ahora el tribunal dice lo siguiente, ¿no? Respecto a lo señalado en el inciso G del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta en Perú, hace referencia al precio pagado por activos intangibles de duración limitada, debe entenderse que se trata de la obligación asumida a cambio de la cesión definitiva de una propiedad. Y no está contemplado como requisito que el monto esté totalmente cancelado para iniciar la amortización. Entonces, una empresa lo que hizo es adquirir un activo intangible, empezó a amortizarlo antes de pagar la totalidad del activo intangible. Vino una fiscalización de parte de Auditoría Tributaria de Perú, de los auditores de la Administración Tributaria, y le dijo, oiga, la amortización tú has debido hacerla solamente cuando hayas pagado el precio por el intangible. Esta controversia la llevaron al Tribunal Fiscal, que es la entidad que dirime estas controversias entre privados y administración tributaria, y el tribunal le enmendó de la plana a la administración diciéndole, espera, cuando tú lees, estás interpretando mal lo que dice la ley del impuesto a la renta del Perú. No está poniendo como condicionante que se haya cancelado el total del intangible para poder iniciar la amortización. ¿Ve? Este es un ejemplo que me gustó mucho y que quería ponerlo en la clase, justo para entrar, muchas veces es probable que uno tenga este tipo de casos y saber cuál es la posición que ya tuvo el tribunal. Es una RTF reciente del año 2016, que es un derecho de llave, ¿no? Mientras que el goodwill es el exceso del costo de adquisición de una empresa cuando uno adquiere una compañía por un bloque patrimonial. Eh, en este caso, existe también trasplazo de clientela, de know-how, muchas veces inclusive de fórmulas, ¿no? En el caso de empresas productivas. Mientras que el goodwill es el mayor valor superior o plusvalía que tiene una empresa sobre el valor real de sus activos y pasivos, el derecho de llave es la parte integrante de este valor. Y en ese sentido forma parte del goodwill de una empresa. En clase, y aquí puse como un comentario de un jurídica de Omeva, de la enciclopedia jurídica Omeva, dice, el derecho de llave es un elemento integrante del fondo de comercio, es decir, del goodwill, cuya composición puede variar de caso en caso, hay que revisarla, pero que en general, conforme a la doctrina francesa, se le puede identificar como la clientela. En clase poníamos un ejemplo, ¿no? Discutíamos y decíamos, ¿qué es el derecho de llave? En el caso del Perú, por ejemplo. En el caso del Perú, derecho de llave es cuando un ejemplo que pusimos era, nosotros en Perú tenemos un emporio, un lugar ubicado en el distrito de La Victoria, que es un centro comercial textil. No sé si ustedes en Colombia tienen conocimiento, se llama Gamarra. ¿Qué pasa? El derecho de llave, y lo puse como ejemplo de una auditoría que tuve, a un cliente mío quiso alquilar un local que quedaba en el Parque Canepa, tienda daba a calle. Ese es un lugar céntrico, donde tiene un flujo muy alto de clientela. O sea, es decir, no todos los que van a pasar van a entrar a tu tienda, pero ven tu producto. Y el nivel o la proporcionalidad y la posibilidad de que adquieran tu producto es muy alto. Cuando tú vendas ropa, bueno, antes de la pandemia, claro, y la gente iba, pues normalmente hay mucha gente que va sin haber tomado la decisión de comprar el producto. Entonces va y si ve tu tienda y tu tienda está en un lugar donde hay un flujo de mucha gente, lo que le planteaban a mi cliente, el propietario de ese local, le decía, mira, yo te voy a alquilar en mi local la merced conductiva $5.000 mensuales, ¿ok? El contrato mínimo es por 3 años. Hasta ahí, no razonable. Te voy a pedir un adelanto de 6 meses, vas a tener 2 meses más de garantía, etcétera. Pero ¿sabes qué? Para yo poder alquilártelo, tienes que pagarme el derecho de llave. En esta parte conceptual hablamos de derecho de llave como ese traspaso de clientela ya ganada, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando, lo que le dijo el propietario del local a mi cliente es, mira, yo te voy a cobrar $30.000 de derecho de llave, ¿sabes por qué? Porque tienes un flujo asegurado de por lo menos 1.500 a 2.000 personas diarias. Y ese flujo, ese mayor valor, yo lo he cuantificado y vale $30.000. Entonces lo que me preguntaron en la auditoría es deducible el derecho de llave. ¿Esos $30.000 que está pagando el cliente van a ser deducibles? Bueno, en principio hay que ir justamente, cuando uno hace auditoría, tiene que conocer mucho a la empresa y tienes que conocer la realidad también. En el caso del Perú, es cierto, ¿no? Cuando uno va al local de Gamarra, antes de la pandemia, claro, es el emporio textil del Perú, el corazón. Vienen de muchas provincias a comprar ahí y después llevarse producto para vender en provincia. La gente normalmente compra mucho ahí y el flujo de personas en verdad es muy alto.
es muy alto. Entonces, ¿va a ser deducible para efecto tributario y financiero? Sí, pero habría que documentarlo, ¿no? Habría que tener documentos, contratos y soporte adicional que nos permita generar y comprobar la fehaciencia para que este derecho de llave sea deducible para el cliente. Ahí lo puse porque me pareció un caso muy particular y que probablemente a los alumnos que están presentes en la clase, pues, algún momento puede ser que les toque vivir, ¿no? En su vida profesional. Así que lo puse para generar valor. Aquí viene la amortización, también una resolución de la entidad del Tribunal Fiscal, hablando que la amortización intangible no califica como fondo de comercio goodwill. Hay otro informe de SUNAT hablando de la forma intangible como el fondo de comercio goodwill y que para efecto del impuesto a la renta, siempre y cuando haya sido pagado este precio, va a ser deducible, de lo contrario no sería deducible, ¿no? Tenemos otros informes más acerca del derecho de llave. Por ejemplo, el informe del 2007 dice, para efecto de determinar el impuesto a la renta, el derecho de llave será deducible en la medida que sea identificable. Eso es importante. Entonces, cuando uno lo reconoce contablemente el derecho de llave, también tiene que ser identificable para el auditor. Sea identificable como un activo de duración limitada y distinguible de los demás componentes del goodwill. Este es en el caso cuando hay transferencia de una empresa a otra empresa, ¿no? Los informes más de interés, que los he puesto, que les va a servir muchísimo acerca de casos reales que ya se han discutido, sobre todo acá en la SUNAT han habido consultas institucionales a la administración tributaria y que ya ha dado posición acerca del tratamiento correcto de un activo intangible, ¿no? Los gastos de inversión también, acerca de los contratos de concesión. Y aquí una lista de los principales informes, que se he puesto inclusive de qué se trata cada informe. El informe 005-2009 habla de reorganización de sociedades. El de 2008 habla de empresas de explotación de hidrocarburos. El del 2008 hay otro también de reorganización de sociedades, muy interesante. Les invito a que lo lean. La verdad que es muy bueno. El del 2011 tiene consultas varias relacionadas a lo que es intangible. Y la del 2010 habla acerca de la amortización del derecho de llave. Algunas resoluciones también del Tribunal Fiscal. Esta es la entidad, recuerden, que dirime la controversia entre los privados y la Administración Tributaria Peruana. La amortización de intangible adquirido bajo una concesión de posición contractual, mucho más de derecho. Aquí la discusión de fondo es acerca del de derecho y acerca del beneficio que da a la entidad que va a amortizar el intangible. Amortización de goodwill, amortización de base de datos. Cuando tú compras un goodwill o una intangible que es base de datos de clientes, y servicios complementarios en la elaboración del software, si califica o no califica como un intangible. Aquí, este es un caso práctico, realmente un poco para entender el tratamiento del goodwill, perdón, del intangible. Es un costo de un intangible de 500.000 soles, moneda peruana, tiene una vida útil de 4 años, la tasa de amortización va a ser de 25% anual y la amortización fiscal va a ser del 100%. Fíjese que la amortización anual de 25% va a ser la amortización financiera. Es decir, aquella que vas a poder, como auditor, vas a poder ver el movimiento del gasto en el estado financiero. Y la amortización fiscal, como bien saben, no necesariamente tiene que ir de la mano con la financiera. La amortización fiscal la estoy poniendo en 100%, de manera agrede para que vean el tratamiento de toda la teoría que hemos revisado anteriormente, ¿no? Donde dice la administración peruana que tú puedes amortizar el intangible 100% en un año, siempre y cuando demuestres que ese intangible empieza a generar y a implementarse al uso y explotación a favor de la entidad. Si tienes que demostrar eso, si no, tampoco no va a ser deducible. Entonces, aquí tenemos una amortización financiera de 25% anual y una de 100% que es fiscal o tributaria. ¿Cómo la vamos a tratar? He tomado los años 2017 hasta el 2020, donde el costo del intangible va a ser 500.000, y la amortización anual, la de color, la primera, es 125.000 soles, viene a ser la amortización financiera. Abajo, donde dice tratamiento tributario, tenemos la amortización para efectos fiscales o tributarios, que es el costo intangible es 500.000, y en el año en el cual entra a generar beneficios económicos para la entidad, entra en funcionamiento, entra en vivo la explotación del intangible, amortizo, tengo la posibilidad de amortizarlo 100% en un solo año, para efecto tributario. ¿Qué me genera? Y por eso aquí puse también a la NIC 12. Me está generando que en el año 1 yo tengo una deducción tributaria de 375.000 soles. Es un escudo tributario para la entidad, ¿sí?
En los siguientes años los he puesto de color verde, los 125.000, porque en realidad los siguientes años va a ser una adición temporal. Es decir, toda aquella deducción que yo tuve beneficio en el año 1, que es el año 2017, en el año 2018 hasta el 2020 voy a tener que devolvérselo a la administración tributaria. ¿Cómo se la devuelvo? Con un mayor pago de impuesto a la renta. El diferido va a ser el reconocimiento de este, en el primer año es un pasivo diferido porque me tomé una deducción y en los siguientes años voy a reconocer un pasivo diferido por 36.875 soles. Un análisis adicional a esto es que esto de aquí también podríamos evaluarlo financieramente, ¿no? Podríamos haberle incluido el valor de dinero en el tiempo, porque miren, esta es una manera de poder apalancarse con la administración tributaria en el caso del Perú, ¿no? Yo tengo el intangible y lo amortizo en 4 años, pero tributariamente me tomo todo el beneficio en un año. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Qué requisitos te pide la administración tributaria? Que realmente, lo que comenzamos en clase, ¿no? Que realmente tengas control sobre el intangible, que el intangible realmente esté usándose para generar beneficios económicos para la entidad, ¿sí? Y que también pueda ser reconocible que el intangible ha sido debidamente reconocido en los estados financieros. Con esto yo podría tomarme una deducción de 375.000 soles el primer año, dándome un escudo tributario de 110.625 soles, y en los siguientes años le voy a devolver ese impuesto a la renta de la administración tributaria que en el año 1 dejé de pagar. Pagué, no es dejar de pagar, pagué en menor cuantía. Lo bueno de esto es que no pagas intereses a través del diferido. Me imagino que también en Colombia también manejan el tema del diferido, pero probablemente su código tributario, impuesto a la renta del país es distinto, ¿no? Tiene otros requisitos, otro reconocimiento. Acá a la derecha puse la contabilización. El primer año tenemos un pasivo diferido, cargas a resultados, y los siguientes años lo que va a pasar es devolver ese pasivo diferido. Con lo cual, si hiciéramos un mayor en los asientos contables que están de color plomo, debería quedar saldada la cuenta. Acá en el Perú hay un requisito. Si tú te tomas una deducción tributaria, como es el caso que estamos viendo de intangibles, un auditor, sea financiero o tributario, lo que te va a pedir es que hayas hecho adecuadamente el reconocimiento de la NIC 12. Si nosotros no hemos hecho esta contabilización que están asientos en plomo al lado derecho de la PPT, te pueden observar la deducción que tuviste en el año 1. Porque en el año 1 tú tienes que reconocer, como estamos viendo aquí, un pasivo diferido de 110.000 soles. Si tú no lo has hecho, si tú al cerrar el estado financiero no informas que tienes un pasivo diferido a 3, 4 años por 110.000 soles, no puedes tomarte el beneficio en los siguientes años. Entonces hay que tener cuidado. Eso es algo formal muy importante que no quería dejar de comentarlo. Luego la siguiente PPT es un poco la rúbrica de evaluación acerca de intangibles. Y finalmente, biografías, ¿no? En el caso de Perú yo recurro bastante a blogs de tributaristas de mucho prestigio y también a la revista Actualidad Empresarial, Contadores y Empresas, entre otras. Espero no haberme demorado mucho. No sé si tienen alguna consulta. ¿Tal, estimados alumnos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún concepto que quieran que profundice en la sesión? Maestro, acá hay una pregunta. Dice, buenas tardes, profesor. ¿Qué aspectos se deben de considerar para calcular el monto goodwill de una empresa? Muy buena pregunta. Miren, normalmente el goodwill se va a reconocer cuando hay combinación de negocios. ¿Ya? Podemos poner como ejemplo, en el caso de, a ver, una compra muy grande que hubo recientemente es justamente la compra de AB InBev a Sam Miller, ¿no? Y que viene a ser el grupo cervecero más grande a nivel mundial. El goodwill, cuando lo vas a cuantificar, tiene que ver mucho con las cuantías y el beneficio que te da al comprar esta compañía. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un negocio, a ver, vamos a meternos en tecnología, ¿ya?
Vamos a suponer que acá desarrollamos con los alumnos un app que ayude, no sé, pues, que este app dé trucos o tips acerca de reconocimiento financiero y contable. Y por allí, una marca transnacional quiere comprar nuestra app. Vamos a suponer que Microsoft o, no sé, o el mismo Facebook quiere comprar nuestra app porque tiene o sea, ha sido visto por muchos usuarios y se usa por muchos usuarios. Entonces, ¿cómo calcularíamos el goodwill de nuestra app? Bueno, primero tenemos que ver el prestigio, ¿no? ¿Y cómo se obtiene el prestigio? Justamente a través de la persona que califica tu prestigio, justamente es el usuario, el cliente, ¿no? Aquella persona que realmente utiliza tu app. Entonces, ese goodwill va a tener un valor ya por el nombre, ya. Vamos a suponer que la app le llamemos herramientas financieras contables. El beneficio que tiene la app y ya va marcando una marca, esta cuantificación del goodwill al momento que me compre, yo le voy a poner un precio. Entonces, a la pregunta del alumno, ¿cómo cuantifico cuánto vale mi app? Voy a tener que ver en el mercado y hacer un benchmark, ¿no? Cuando tú haces benchmark, lo que tú estás haciendo es compararte con otras apps y decir, miren, lo digo así en voz alta, ¿no? Creo que se puede ver en el Apple Store o en el Play Store cuántas veces bajaron tu app y qué tantos usuarios han usado tu app, inclusive te califican. Entonces yo podría decir, mira, mi app está dentro del top 5 a nivel mundial, tiene este tipo de reproducciones, tiene muy buena calificación de 4 o 5 estrellas, y yo estoy valorizándola. ¿Por qué? Porque las compañías con las cuales yo estoy haciendo un benchmark cotizan en bolsa. Entonces, tú puedes ver el dato de cuánto es el goodwill o el valor de la marca de la competencia y tú puedes decir, bueno, si yo estoy en el top 5, por decir, mi marca, mi goodwill vale $1.000.000. No es muy parecido a lo que le pasó a WhatsApp cuando fue comprado por Facebook, ¿no? No solamente compraste el conocimiento, el intangible, sino también compró esa plusvalía, ¿no? Un poquito lo quería poner en ejemplo para, espero que lo hayan entendido. Bien, muchas gracias, maestro. Bueno, recordarle a los estudiantes que pueden levantar la mano y se le puede acceder al micrófono para poder escucharlos y poder tener esa interacción. Bien, si no hay más preguntas, creo que podemos ir avanzando con la presentación de la maestra Micaela. Y al final podemos resolver todas las inquietudes que tengan los estudiantes. Muchas gracias, maestro Frank, por la exposición. Muchas gracias. Maestra Micaela, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una cordial bienvenida a todos los estudiantes y que han hecho el esfuerzo este día sábado de estar en tan importante clase a nivel internacional. De parte de la Universidad Cooperativa también, mis agradecimientos a los organizadores y a los participantes, profesores y administrativos de la Universidad Privada del Perú. Y por supuesto a nuestro líder de internacionalización de la Universidad Cooperativa de Colombia, Rafael Peralta. Bueno, mi intervención, realmente vamos a darle el énfasis en la parte de auditoría. Ya el profesor Frank ha explicado prácticamente lo que tiene que ver con la fase de conocimiento del ente o del área, en lo que tiene que ver en la parte contable, en lo que tiene que ver con la normativa, en lo que tiene que ver con las políticas que tenga cada empresa. Y también vi que mencionó mucho sobre la parte tributaria, que es muy importante. Aquí se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bueno, entonces mi intervención va a ser básicamente a presentarles un programa, o mejor dicho, un bosquejo de qué es lo que tendría que tener en cuenta para elaborar un programa de auditoría, tomando en cuenta que el área, lo primero que tenemos que hacer es conocer la entidad o el área. En este caso, traeríamos a conocer todo lo referente a la parte de intangibles. Y para eso voy a compartirles
un archivo, a más de lo que el profesor Frank nos ha explicado, y pues no hubo muchas preguntas, estimo que entendieron todo. Entonces voy a compartirles por aquí, por el chat, si es que puedo, profesora Jessica. Sí se puede compartir, ¿verdad? Sí, claro, maestra, tiene la razón moderadora. Adelante. Bueno, entonces voy a compartirles por el chat para que ustedes tengan la oportunidad de leer. No encuentro el... No encuentro el link de compartir. ¿Será aquí? Para adjuntar el archivo. Bueno, de todas maneras, también se puede, les voy a compartir el link, que es lo mismo. El documento sobre que nos habla sobre intangibles es de la red de Auditor, Guía de Auditoría de Procedimientos Sustantivos. Es una guía completa y mediante el link para que ustedes la puedan bajar, porque no he visto para anexar el archivo. Maestra, si tiene el link, lo puede pasar por WhatsApp del grupo que tenemos. Yo lo comparto por el chat, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Estoy mirando. Un momentico. Pero yo no estoy compartiendo pantalla. Es un momentico. Te voy a compartir pantalla. Bueno, les decía que ustedes, este momentico no encuentro el link, pero la guía de auditoría en Auditor ustedes lo pueden conseguir y bajar, más sin embargo se lo compartiré posteriormente. Entonces aquí está toda la parte que tiene que ver con los conceptos claves, o sea, las generalidades de qué son intangibles, de la parte de periodo de vida útil de los intangibles, la amortización, cómo se debe contabilizar un activo intangible de forma independiente en combinación de negocios, cuando se recibe subvenciones del Estado, cuando el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. Esa parte tiene que ver entonces con el estudio del área. Los objetivos, ¿cuáles serían concretamente? Esto es un bosquejo para poder elaborar un programa de auditoría. En la auditoría, según la NIA 230, uno tiene que documentar la auditoría. Y documentar la auditoría es hacer un programa de tal manera que se quede evidencia de que el trabajo de auditoría ha sido planificado y que además se obtiene la evidencia correspondiente y se deja ahí la prueba de con qué papel de trabajo está referenciado esa evidencia. Entonces, en un programa de auditoría prácticamente contiene 4 partes. La primera, los objetivos, los propósitos. Esto tiene que ser coherente con la NIA
que establece los objetos globales del auditor. Es decir, que el propósito general del auditor es asegurarse de que los estados financieros, y por supuesto ahora en la cuenta de intangibles, asegurarse de que no contiene, su saldo no contiene errores de errores material, relativamente errores importantes o incorrecciones materiales importantes debido a fraude o error. Otra situación que tiene que asegurarse, otro objetivo, se puede decir, del auditor es cerciorarse de que la contabilidad ha sido preparada, presentada y revelada de conformidad al marco de información financiera aplicable. Y en este caso, para Colombia, para Perú y para muchos países, las NIF es el marco de información financiera aplicable. De tal manera que en este caso hay común de aplicación entre Perú y Colombia de las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad. Entonces, uno de los principales objetivos es comprobar si en los estados financieros de una entidad se refleja razonablemente o no el rubro de los activos intangibles. Y cómo nosotros vamos a mirar si es razonable o no. Para eso hay que conocer el área y toda la parte normativa en cuanto a la aplicación de normas internacionales de contabilidad y también de información financiera. Otro de los objetivos es evaluar, identificar y valorar los riesgos de error material debido a fraude y error de los activos intangibles presentados en el estado financiero y la información de las notas revelatorias que hacen parte de los estados financieros. Aquí tiene que ver que también se va a evaluar porque pueda que, como el profesor Frank nos estaba explicando, digamos que la empresa tenga intangibles, programas importantes, softwares, y realmente ellos lo hayan identificado como propiedad, planta y equipo en su parte física y no hayan contabilizado como se debe este valor de intangible. Entonces, ese sería otro de los objetivos, y también estaría evaluar el control interno que se tiene que aplicar en la entidad. Ahora, ahí la evaluación de los riesgos significa que aquí hay unos riesgos de errores que pueden ser considerados inherentes, el riesgo inherente. Es decir, el riesgo inherente puede surgir, se origina en la naturaleza misma de las operaciones. Los que manejan, los que contabilizan, los que hacen los contratos de intangibles, puede que cometan errores que de pronto sin tener la intención lo hagan. Eso es un riesgo inherente. La susceptibilidad de que se registre un activo de forma equivocada, de forma errónea. Pero el riesgo de control es que también debe evaluar el auditor. Es tomando en cuenta que la administración es la responsable del control interno que se establezca o se fije en la entidad. Eso quiere decir que el auditor debe evaluar qué tanto control ejerce, en este caso sobre los intangibles, la misma empresa, para determinar si hay algún posible riesgo, y de acuerdo a eso determina qué tipo de pruebas va a aplicar en la auditoría. Y el riesgo de detección tiene que ver precisamente con el auditor. El riesgo de que exista un error de evaluación, presentación, existencia que sea material y que los procedimientos aplicados en la revisión de los activos de larga duración por el auditor no los detecten. Entonces, una vez contemplando estos riesgos, que sería este objetivo de identificar y valorar los riesgos, también se tiene que ver con la parte todo del sistema de control interno.
los procedimientos, una vez fijados los objetivos, se diseñan los procedimientos sustantivos para los estudiantes de Perú y también para los estudiantes de Colombia. ¿Qué es un procedimiento sustantivo? Un procedimiento sustantivo es una técnica de auditoría que se aplica a un saldo de cuenta o a unos movimientos independientes o asociados para verificar su razonabilidad, o sea, para verificar si esos saldos son correctos. Eso es una prueba sustantiva, que de pronto si hay algún error, también se haría sustantivo, o sea, una diferencia que puede modificar la opinión del profesional. Esos son los procedimientos sustantivos. ¿Y qué son los procedimientos de control o pruebas de cumplimiento, que también le llaman? Es todo lo que tenga que ver en sí características del control mismo que el auditor aplica para evaluar el cumplimiento de pronto de la norma contable, el cumplimiento de las políticas, el cumplimiento de la normatividad tributaria, en fin. De manera que si hay incumplimiento en las pruebas de control, si hay una falencia, puede que esa incida en la parte sustantiva. Entonces, los procedimientos sustantivos como primer procedimiento, dijéramos así, el auditor va a realizar pruebas de detalle. ¿Qué significa eso? Cuando hace una prueba de detalle todavía no está aplicando ninguna técnica, está aplicando una prueba de relacionar cifras nada más. Es decir, aquí es como una manera instructiva de decir, realice pruebas de detalle, elabore un papel de trabajo, una cédula sumaria. ¿Qué sería? Una cédula sumaria es un papel de trabajo que centraliza información. Si la entidad tiene varios intangibles, varias subcuentas dentro de ese grupo de intangibles, entonces el papel de trabajo que va a elaborar es colocar los intangibles y enlistarlos de acuerdo a su cuenta auxiliar. Ese listado va a permitir comparar los saldos entre la información constante, las notas revelatorias con los auxiliares que tenga en la empresa, la entidad, los auxiliares contables. Entonces, ese primer papel de trabajo lo elaboraría. Otro procedimiento sustantivo es que tiene que hacer un examen de la documentación que respalda el registro contable de los activos intangibles, para asegurarse de que todos son propiedad de la empresa y que han sido adecuadamente registrados. Cuando hablo de examen de la documentación, estoy hablando cuando adquiere el activo intangible. ¿Cómo es el procedimiento que hizo la empresa para reconocer ese activo intangible? Entonces, si tiene la documentación respectiva para poder registrar o para poder reconocer ese activo intangible, el auditor irá a hacer un examen a toda la documentación que respalde esos registros. También se tiene que comprobar en que si se trata de las erogaciones que se derivarán de beneficios en ejercicios futuros. El profesor Frank nos hablaba de las amortizaciones para de que se espera que los intangibles fueron, primero que hay que identificar si son para la venta o son para utilizarlos en giro normal del negocio. Eso también hay que tener en cuenta y esa parte se cubrirá en el estudio del área. Entonces, las erogaciones es muy importante de las que se derivarán beneficios en ejercicios futuros, porque eso también tiene en cuenta para la amortización. Otro procedimiento sustantivo es cerciórese de que haya consistencia en la política de contabilización. Las políticas contables de la entidad deben ser coherentes con las normas internacionales de información financiera, en este caso para pymes, si es una empresa catalogada en este grupo. Aquí en Colombia tenemos 3 grupos, las grandes empresas, las medianas
o sea que las pymes y las microempresas. Eso en cuanto, y sabemos que por norma de la parte de normas internacionales de información financiera, cada entidad debe tener su manual de políticas contables. Ahora, eso también hay que evaluar, el auditor tiene que evaluar que no se desfase, dijéramos así, o que sea coherente con lo que dice la norma general y con lo que ellos establezcan a nivel interno. Por decirle un ejemplo, en propiedad, planta y equipo, los rangos de depreciación de los edificios van de 20 a 50 años. Pero eso quiere decir que la empresa debe elegir una política, debe elegir un rango para ellos, para aplicar ellos. Y eso, entonces, en ningún manual de políticas contables debe estar que la vida útil de esas construcciones y edificaciones sea de 60 años. En ninguno, porque ya se haría fuera del rango de la aplicación de la norma general internacional. Otra cosa es, otro procedimiento es comprobar su adecuada evaluación, tomando en consideración su valor potencial de beneficio futuro. Otro procedimiento, el procedimiento 7, se evalúe la razonabilidad del periodo de aplicación a los resultados. Eso tiene que ver, y aquí ya me surgía una pregunta que para el profesor Frank, si es que tenemos tiempo, le agradecería cómo es allá en el Perú, porque si dijéramos que la amortización de los intangibles tiene que ir gasto contra la amortización, contra la cuenta que se va a la amortización acumulada, entonces si yo le escuchaba que las normas tributarias allá permiten que la administración de impuestos les permita deducirlo todo de un solo tope, o sea, de un solo, digamos que hasta los 10 años. Entonces, ¿cómo opera allí? ¿Ustedes cómo hacen en la parte? Hay una diferencia entre la utilidad contable y la fiscal, porque si para la DIAN deduzco todo, en cambio contablemente también lo tendría que hacer, o cómo es. Bueno, esa pregunta quedaría para el profesor Frank al finalizar esta intervención mía. Entonces, evaluar la razonabilidad de los periodos de aplicación a los resultados. Eso es muy importante, y esto tiene que ver también con la parte tributaria, porque es una deducción. Determine la existencia de gravámenes. Pasa que algunas empresas, si cualquier activo, no solamente los intangibles, cualquiera, pueden estar restringidos de alguna forma. Pueden tener demandas, pueden ser embargados. Entonces, eso el auditor tiene que determinar si los intangibles no están libres de algún embargo, o si tienen algún tipo de restricción estos activos. Bien, y también otro procedimiento es evaluar el deterioro de los intangibles a la luz de las políticas contables y las normas internacionales de información financiera. Bien, entonces esos serían como los procedimientos sustantivos. Importante es determinar si son reales, si corresponden a la empresa, si el rubro que indica ahí es verdadero. Pero también hay procedimientos de control. ¿Y ahí qué miraríamos en las pruebas de control? Miraríamos que hay que revisar el proceso de autorización para la adquisición de activos intangibles. Eso se tiene que identificar si ese intangible ha sido autorizado su adquisición. También otro procedimiento de cumplimiento, otra prueba de cumplimiento sería evaluar si las políticas contables sobre los activos intangibles están de acuerdo a las NIF para pymes, han sido elaboradas de acuerdo a las NIF para pymes. Entonces, esto les decía porque muchas de las veces puede pasar también, hay dos cosas. Uno, que hay alguna inconformidad en cuanto a lo que establece la política general y lo que establecen ellos.
O puede también que la política la hubieran hecho perfectamente y siguen aplicando, por ejemplo, el marco de información financiera anterior y no toman en cuenta que para el contador estas políticas contables viene siendo como el derrotero o el camino a seguir, la consulta permanente para su contabilidad, para su preparación y presentación. Otro procedimiento de control es comprueba el cumplimiento de las políticas contables con el registro de los activos intangibles según su naturaleza. Entonces, hay que evaluar si realmente se está dando cumplimiento con ese manual de políticas. Primero, ver si está de acuerdo a las normas generales y después ver si su cumplimiento se ha hecho de acuerdo a ese manual de políticas contables. Y finalmente tenemos determina si las notas cuantitativas y cualitativas se han preparado adecuadamente. Siento que esto es un requisito para la presentación de información. Hay que evaluar si esas políticas, hay que evaluar si esas notas revelatorias son adecuadamente reveladas y tienen toda la información que les sirva al usuario de dicha información para la toma de decisiones, que es el enfoque actual de la contabilidad. Ahora, para todo esto hay los criterios de evaluación. Primero que tenemos que la norma contable, la IFAC tiene un comité que emite las normas, que es el IASB, o en inglés, IASB, que significa un comité de normas internacionales de aseguramiento de la información. Normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de contabilidad, de aseguramiento son las mías. Entonces, este comité de normas contables a nivel internacional, que depende de la IFAC, es el que emite estas normas. De acuerdo aquí en Colombia, el grupo de NIF para pymes, por ejemplo, estaría como criterio de evaluación la sección 18 de la contabilización de todos los intangibles distintos de la plusvalía. La sección 13 que trata sobre inventarios. También el profesor Frank se refirió a la NIC 2, o sea, existencia de inventarios en lo que se refiere al costo. La sección 23, ingresos y actividades ordinarias, activos intangibles mantenidos por una entidad para la venta o la venta en el curso ordinario de sus actividades o que no lo tenga para la venta. En ese caso, la parte tributaria es diferente. El costo y el reconocimiento para el valor es diferente para si es para la venta o es para el uso ordinario del negocio de la empresa. Y también otro criterio de evaluación, tenemos la NIF para pymes, sección 27, deterioro de los activos intangibles. Y la NIF 24, subvenciones del gobierno, la NIF 19, contabilización de las combinaciones de negocio. Y no puede quedar por fuera también el manual de políticas contables que les acabé de explicar en cuanto a la evaluación del cumplimiento de ellas. Bueno, entonces esto me voy a finalizar mi intervención con explicarles que una vez que se tiene ese bosquejo de la determinación en cuanto a las pruebas, tanto de sustantivas como de cumplimiento, pues las normas internacionales de auditoría exigen que uno se deba hacer un programa. Y hacer un programa es un documento que lleve un índice en donde se explica, donde se describe qué tipo de empresa es, el periodo que cubre la auditoría y el nombre del papel de trabajo. Y luego van los criterios de evaluación, de dónde los toma, ya se lo expliqué y hemos hecho un bosquejo sobre los criterios de evaluación. Y aquí, para las pruebas sustantivas, o para las pruebas de control, aquí, por ejemplo, hace una pregunta de tipo de cumplimiento y si contestan que sí, sería una fortaleza y si contestan que no, sería una deficiencia, pero usted está plasmando en un programa de auditoría que quede ahí plasmado los procedimientos que aplicó de cumplimiento, de control.
Y para la parte sustantiva se tendría un bosquejo más o menos así, qué referencia de papel de trabajo y quién lo elaboró, con la finalidad de ir haciendo supervisión, que en auditoría la supervisión es por norma, hay que supervisar el trabajo y entonces cada procedimiento sustantivo tendría su referencia de papel de trabajo, su evidencia para poder soportar ese procedimiento y de los cuales si hay hallazgos serían la parte fundamental para poder construir la opinión profesional en el dictamen del auditor. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Buenas. Al parecer todo claro, maestra. Estoy revisando acá. No, sí, pensé que no me estaban escuchando. No, sí, bueno, no se preocupe. Bueno, entonces todavía faltan 7 minutos. Creo que estaríamos con el tiempo ahí. Entonces, sí, creo que para que los chicos, mencionó el maestro Frank, no sé, maestra Micaela, si ya culminó con su exposición, sí, porque pero el maestro Frank va a dar como que una interacción acá con los chicos. Esperamos su participación, chicos, por favor. Adelante, claro, maestro. Con las preguntas. Claro, muchas gracias, profesora Micaela. Muy interesante la exposición. Profe Frank, pero no se olvide que en la intervención tuve una pregunta reservada para usted sobre cómo es en el Perú la conciliación de la utilidad contable y fiscal. Ya. Porque mis estudiantes, yo sé que ellos aquí manejan la parte tributaria y es muy importante dejarles claro esa parte. Sí, justo en la PPT de la exposición, yo al final el caso práctico que consigné era un caso de conciliación fiscal y tributaria, ¿no? En ese escenario lo que estaba proponiendo era que la vida útil financiera sea de 4 años y a una tasa de amortización de 25% cada año, y la fiscal, lo que había señalado, como usted bien dice, profesora Micaela, era que en el Perú era optativo y la administración tributaria dejaba a criterio de cada contribuyente que pueda amortizar el 100% en un año. Si yo amortizo 100% en un año, contablemente solamente voy a tener 25%. Entonces, ¿cómo hacemos la conciliación? Lo tenemos que manejar mediante el diferido, ¿no? En el primer año yo voy a tener, vamos a suponer que el intangible valga 100 y yo amortizo gasto de 25, tributario voy a tener 100. Esos 100 me lo voy a tomar en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Me imagino que también en Colombia tienen muy parecido. Acá en el Perú la administración tributaria habilita un programa como una aplicación en donde tú llenas tus estados financieros, consignas la información tributaria e información adicional de la empresa, y hay una parte donde viene la conciliación entre lo financiero y lo tributario que le llamamos adiciones y deducciones. Ahí hay dos tipos de adiciones y deducciones, las permanentes y las temporales. En el caso de su pregunta, sería una deducción temporal tributaria. En el ejemplo, si yo amorticé 25, tributariamente me tomaría 75 más para llegar al 100%. ¿A futuro qué voy a generar? A futuro, en el año 1, genero una deducción que es un escudo tributario, que es un beneficio que me está dando la administración. Esto me genera un pasivo diferido. Entonces, contablemente lo que yo proponía en la exposición es, hay que generar el pasivo diferido, que sería cargo resultados y abono al pasivo diferido. El año 2, yo ya no voy a tener nada en lo tributario, va a ser 0, pero en el financiero voy a tener 25 más como amortización. Entonces, en el año 2 voy a tener una adición temporal y empiezo a reversar el diferido del año 1. Entonces, en el año 2 voy a tener estos 25, en el ejemplo, ¿no? Y voy a reversar el 29.5% del diferido. Y así llegaría hasta el año 4, teniendo solamente amortización financiera y en la parte tributaria tendría 0. Entonces, en el año 1 sería un pasivo diferido, donde voy a mostrar que a futuro tengo impuestos por pagarle a la administración, al Estado, y en el año 2 empiezo a consumir ese pasivo diferido.
De tal manera que cuando yo llegue al año 4, si gustan pueden chequear la PPT que les he compartido, les puse inclusive los asientos contables. Al año 4 tú llegarías con el saldo cero del diferido. Esto se maneja y se controla mucho mejor por el método del balance, ¿no? Como pide la NIC 12. Y tú agarrarías el saldo de tanto de tu amortización como de tu activo intangible y empiezas a llevar una columna de lo que es financiero y otra tributaria. Y ahí genera tu diferido. Entonces, conforme van avanzando los años, tu diferido al final, en el año 4, en el ejemplo, debería quedar en cero. Cuando venga un auditor, sea financiero, tributario, de control interno, lo que te va a pedir es el reconocimiento del diferido. Acá en el Perú funciona así. Me imagino que en Colombia también. Porque cuando Sí. tú reconoces el diferido, estás diciendo, oiga, señores lectores, a los stakeholders, ¿no? A los auditores, a los contadores, a la gerencia, tengo un pasivo diferido futuro con el Estado. Entonces ya con eso estamos informando que estamos teniendo un beneficio en el año 1, pero en el año 2, 3 y 4 voy a devolver el beneficio. Ya quedó perfectamente claro con el pasivo, profe. Muchas gracias. Sí, les comparto, como había dicho el preámbulo, voy a compartir, he preparado un Kahoot de 15 preguntas respecto a la exposición. Les voy a pedir a todos los alumnos, tanto de Colombia y de Perú, que se unan. Voy a compartir ahorita mi pantalla con el número del Kahoot. Lo que tienen que hacer en sus celulares es entrar a kahoot.com, ingresan el código que va a aparecer en pantalla, ponen su nombre y apellido y participan en las preguntas. A los alumnos de Perú ya les he escrito por WhatsApp, a los 3 primeros les voy a considerar puntos adicionales en el trabajo final. ¿Sí? Así que a todos mucha suerte y pongan su mayor esfuerzo. Ahorita les comparto, por favor.
Comenzamos. Sí, adelante.
Two. A ver. NA.
Claro. No movimiento. A ver, la última. Claro, recontra Foul, será. Bueno. Muchas gracias, estimados alumnos, tanto de Perú y Colombia, por su participación. Espero les haya gustado la parte del Kahoot. Y a los alumnos de Perú que han quedado en los 3 primeros puestos, en mi compromiso de ponerles estos puntos adicionales en el trabajo final. Excelente, maestro. Muchas gracias por, por la interacción que se ha desarrollado entre los estudiantes. Igual, si tuvieran alguna consulta adicional, estimados estudiantes, pueden levantar la mano o podrían realizarlo a través del chat. ¿Sí? Nos quedan un par de minutos para poder resolverla y ya para cerrar la sesión. Bien, al parecer no hay más consultas. Todo ha quedado claro, los chicos han participado, está muy bien. Rafael, no sé si quieres aportar algo para el cierre. Sí, claro, por supuesto. Bueno, mis agradecimientos a los dos profesores por el compromiso, la dedicación de poder llevar a cabo esta actividad. Y como lo había comentado en la primera sesión que tuvimos esta mañana, el contacto que se ha surgido a partir de hoy, de toda esta organización de la clase, pueda seguir adelante. Ya sea trabajos conjuntos, investigativos. Por ahí la profe Micaela me estuvo comentando que quería abrir o realizar un proyecto también. Entonces, esa es la idea, que estos espacios sean el primer escalón para seguir forjando las relaciones entre las dos universidades y que esto pueda también generar un impacto muy positivo para las dos instituciones como para los programas. Y obviamente el agradecimiento a los estudiantes, que esto también es un proceso formativo en el cual ustedes también adquieren conocimientos de internacionalización del currículo. Así les permite
conocer un poco más de lo que de pronto están aprendiendo normalmente en el aula. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Igual los maestros quisieran comentar algo. Bueno, de mi parte, quiero agradecer la primera vez que he participado en una clase espejo, gracias a nuestro líder de internacionalización, Rafael Peralta. Muchas gracias también a Jessica por parte de la Universidad del Perú. Muchas gracias al profesor Frank, mi colega. Ojalá lo que manifestó Rafa, ojalá se pueda cumplir. Sería un deseo que tengo y que lo puedo concluir. Eso depende también de la disponibilidad de tiempo que usted tenga. Como siempre pasamos ocupados, pero me encantaría realizar un proyecto con el maestro Frank. Bueno, esperemos que se siga, como dijo Rafa, que se sigan produciendo estos intercambios a nivel internacional. Para de esa manera demostramos que las universidades estamos en ese ejercicio de las dinámicas del mundo. Muchas gracias a todos, a los estudiantes también, tanto de Perú como de aquí de Colombia, mis estudiantes de Aseguramiento Financiero Internacional y a los de Código de Ética, que los tengo ya registrados, todos los que se registraron en esta clase importante. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecerles a ambas universidades, a Eva Judith, muy especialmente gracias por la confianza. A los alumnos de ambos países, espero que les sea valioso el material, las conversaciones, un poco la capacidad crítica que tenemos en la exposición para que pueda generarle valor a ustedes. Y este apasionamiento que seguro comparto con la profesora Micaela acerca de la auditoría. Nada, y los invito a cualquier consulta que necesiten, con mucha disposición estoy para poder darles mi granito de arena. Y a la profesora Micaela, finalmente, vamos con el proyecto, busquemos espacios, porque a mí me parece una gran oportunidad para poder aportar a esta carrera tan linda, tan hermosa como la contabilidad, ¿no? Así es. Muchas gracias. Excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si me presenté al principio, pero mi nombre es Jessica Sánchez, soy parte del área internacional de la Universidad Privada del Norte y bueno, para mí ha sido muy grato poder desarrollar conjuntamente con los maestros la organización de la clase espejo. Gracias, Rafael, por la propuesta. La verdad que ha sido una oportunidad de también poder llegar a más estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Montería. Y bueno, agradecer a todos los estudiantes que se conectaron y fueron partícipes de esta bonita actividad internacional. Nada, solamente espero volverlos a conectarse o a verlos pronto en una próxima oportunidad de estos encuentros internacionales. Muchas gracias por todo y muy buenas tardes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, feliz fin de semana.